En esta vida hay muchas cosas importantes, incluyendo la vida misma, pero lo importante no es cuánto tiempo una persona ha vivido sobre la tierra. Lo importante es cómo ha vivido. Las riquezas no son pecado en el hombre, mientras sepa dominarlas. El pecado consiste cuando el hombre se deja dominar por ellas. Hoy presentamos El rico y Lázaro. Para respaldar este mensaje, vamos a tomar el pasaje bíblico de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 23, que dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta aquí la cita. El rico y Lázaro es una de las enseñanzas más extraordinarias que encontramos en el Nuevo Testamento. Para algunas sectas, este relato no es más que una parábola y no una realidad, pero aclaramos que cuando nuestro Señor habla por parábolas, nunca menciona nombres de personas. Pero en el rico y Lázaro, aquí se menciona el nombre de Abraham, de Moisés y del mendigo Lázaro. En esta enseñanza, el Señor nos presenta por una parte la riqueza y la opulencia en su grado máximo, representada por los banqueteos y derroche de comida del hombre rico. Y por otra parte, se nos muestra la pobreza en su grado máximo, representada por la mendicidad de Lázaro. Podemos decir que ninguno de estos dos representa la vida normal de una persona. Y cuando se habla de la salvación de uno y la condenación del otro, vale la pena explicar que ni el rico se condenó por ser rico, ni Lázaro se salvó por ser mendigo. En la Escritura encontramos a hombres santos y temerosos de Dios que fueron muy ricos, como Abraham, Job, David y otros más, que siempre honraron a Dios y no fueron jamás dominados por las riquezas que poseían. Y Dios les bendijo en gran manera. Pero la salvación no la obtuvieron por lo que tenían, sino por el amor que sentían y por la obediencia a los mandamientos del Señor. Por otra parte, ser mendigo no es ninguna garantía para ser salvo. Antes bien, Dios está en contra de la mendicidad. Deuteronomios 15, versículo 4 dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá en abundancia. El salmista dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. A un creyente, la extrema pobreza o la extrema riqueza pueden afectarlo en gran manera. Por eso el proverbista prefirió el término medio y dijo: no me des pobreza, ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios, capítulo 30, versículos 8 y 9. Por su parte, el apóstol Pablo alienta a los creyentes pobres para que no se les quite el sueño por hacerse ricos y dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo 6, versículo 8. Por supuesto que Pablo no está en contra de las riquezas materiales, sino que prevé la ruina para los que nunca han tenido dinero y de pronto llegan a tenerlo y se apartan de Cristo. Usted mismo puede conocer más de alguno de estos casos. Por el contrario, el rico que acepta a Cristo, las riquezas no lo apartarán, porque antes de ser creyente ha tenido dinero a manos llenas. Lo que lo puede apartar de Cristo es que llegue a la quiebra y quede pobre. Y pueda que usted también conozca un caso de estos. Por su parte, el apóstol Juan, en su tercera epístola, versículo 2, nos desea prosperidad en todo, en lo espiritual, físico y material.
Pero aclaramos que esta triple bendición no es para un creyente carnal y ambicioso, sino para un creyente centrado que sabe valorar las riquezas eternas y que entiende bien el pasaje de Juan capítulo 10, versículo 10, de la vida en abundancia que Cristo nos da. Dios desea que nosotros los creyentes seamos prosperados en todo, pero cuando hablamos de salvación, tanto la riqueza como la pobreza material no cuenta, sino un corazón contrito, humillado y arrepentido y convertido a Cristo. Y aclaramos que ser rico no es pecado, como tampoco lo es ser pobre. Y volviendo al rico y Lázaro, hay algo que no contrasta si lo comparamos con la sociedad en que vivimos, donde los nombres de los ricos y famosos aparecen en todos los medios y todo el mundo los conoce. Y eso es lo más lógico en nuestro medio. Pero ¿a quién le interesa el nombre de un mendigo? Aquí está lo que no encaja con la lógica humana, porque el evangelista Lucas no registra el nombre del rico. Sin embargo, aparece el nombre del mendigo, Lázaro. Y nuestra pregunta es la siguiente: ¿a quién le interesa el nombre de un mendigo? ¿A la sociedad en que vivimos? Claro que no. Pero a Cristo sí le interesan, porque los ricos y los mendigos tienen el mismo valor para Dios, pues Él no hace acepción de personas. Y explicamos que tanto el cielo como también el infierno tiene gran cantidad de personas que en la tierra fueron ricos y también fueron mendigos. Ahora, el rico que nos menciona Lucas fue condenado no porque fuera rico, sino por su vida egoísta que llevó, ya que era insensible a las necesidades de los demás y cambió la adoración a Dios por los banquetes. Por lo general, los ricos hacen banquetes en algunas ocasiones, pero las hacía todos los días. Disfrutó al máximo de la vida terrena, pero no tuvo tiempo para meditar que un día se iba a morir. La Biblia dice que Lázaro también murió, pero de su entierro no se dice nada, porque tal vez no tenía ni parientes, y si al entierro de un pobre no quieren ir ni los vecinos, peor para que quieran ir al entierro de un mendigo, ya que aquí no hay discursos fúnebres, ni ataúd lujoso, y no hay ni siquiera quien llore por él. Del rico, sin embargo, se nos dice que fue sepultado. Esta palabra sepultado quiere decir que tuvo un buen entierro. Hubieron sermones, misa de cuerpo presente, ramillete de flores de esos caros, un buen ataúd y discursos elocuentes, exaltando las virtudes del finado. Pero todo ese lujo y ese gasto termina con un grito desesperado en el infierno. Sin embargo, Lázaro, al morir, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La lección que aprendemos es que la vida de Lázaro representa a los creyentes, no en su estado de mendicidad, sino en su paciencia, en las pruebas y los malos tratos que recibimos del mundo. Pero también es bueno dejar claro que no todos los pobres serán salvos, porque Cristo dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3. Ahora, conforme a los ricos, no todos serán condenados, aunque el Señor nos dice que difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Mateo 19, 23. Aquí no se usa la palabra imposible, sino difícil. Y es que en verdad que el rico tiene preocupación por sus riquezas y tiene tanto que atender que el tiempo no le alcanza para buscar a Dios, no dándose cuenta que las riquezas no le acompañarán en el día que se muera. Por otra parte, que los pobres no se confíen, porque la pobreza y la miseria no son tampoco ninguna garantía para entrar al cielo, pues tanto el rico como el pobre tienen que usar el mismo método de arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. De otra manera es imposible la salvación. Los creyentes pobres, con respecto a su situación económica, no deben de preocuparse, porque si tenemos a Cristo somos ricos. En el mensaje a las 7 iglesias, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Apocalipsis 2, versículo 9. Quiero compartir el caso de un gran hacendado que vivió en Noruega. Este hombre tenía una gran hacienda y era conocido como el hombre más rico de esa comarca, y contaba con un personal muy numeroso.
pero solamente uno de todos sus empleados era creyente evangélico, un anciano que de mucho tiempo trabajaba con él. Y aclaró que este gran hacendado, además de rico, era un gran ateo y no necesitaba de Dios, decía él, porque tenía de todo. Un día fue a hacer un recorrido por su hacienda y encontró al creyente Hans, que estaba orando por su comida. Cuando el patrón llegó, lo interrumpió y le dijo: Hans, tú oras y das gracias a Dios por esa comida tan ruina. Sin embargo, yo no lo hago, y como mejor que tú. El anciano le contestó: yo siempre doy gracias, porque Dios es quien nos da el alimento a todos. Cuando el patrón se disponía a retirarse, Hans lo detuvo y le dijo: patrón, permítame contarle un sueño que tuve anoche. Soñaba que yo entraba al cielo y miraba toda la belleza de Dios allá arriba. De pronto una voz me dijo: mañana por la noche vienen por el alma del hombre más rico de esta comarca. El patrón se asustó y le dijo al anciano: Hans, no andes creyendo en sueños. Recuerda que el hombre más rico de esta comarca soy yo, y yo no tengo edad para morir todavía, ni padezco siquiera de enfermedades. Luego el patrón se fue, meditando, y decía: ¿será cierto el sueño que tuvo el anciano Hans? Y empezó a preocuparse. Llegó a su casa, se acostó, luego le vino un dolor de cabeza de la preocupación. Más tarde sintió que le daba calentura y empezó a temblar todo el cuerpo, y no podía apartar de su mente el sueño que le había contado el creyente Hans, y decidió llamar al médico, el cual cuando llegó lo examinó y le dijo: no es gran cosa lo que usted tiene, es un poco de tensión, descanse y mañana estará mejor. El médico se fue, pero él quedó preocupado y empezó a sudar, luego a temblar y decía: no puede ser que el sueño de Hans se haga una realidad. Yo soy el hombre más rico de esta comarca. Y él dijo que venían por mi alma esta noche. Y en esa desesperación estaba cuando de pronto tocaron a la puerta ya para ser las 11 de la noche. Algo inusual en las haciendas, donde por lo general se duerme temprano, y cuando alguien toca la puerta a esa hora es que tiene que ser algo urgente. Él dio un salto en la cama y todo tembloroso se fue a abrir la puerta, y al abrir la puerta se encontró con un empleado que le dijo: patrón, disculpe que vengo a esta hora, pero lo considero mi deber, pues hace un momento que falleció el anciano Hans, el creyente. El patrón se quedó de una sola pieza con esta noticia, y en ese momento comprendió que el hombre más rico de esa comarca no era él, sino el siervo de Dios llamado Hans. Y esa misma noche comprendió que el tener a Cristo es la riqueza más grande que Dios le puede dar a una persona. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, recíbalo ahora y forme parte de los ricos que morarán con Cristo en la eternidad. Y de esta forma estamos dando por terminado este interesante tema sobre el rico y Lázaro. Que el Señor le bendiga. La idolatría es uno de los pecados más abominables en el hombre, y el mundo entero ha sido atrapado en este terrible mal. Los idólatras se cuentan por millones, pero al final, estas mismas personas se dan cuenta que en sus grandes necesidades, solamente Dios puede ayudarles. Hoy presentamos la mujer cananea. Para respaldar este tema, vamos a tomar el pasaje bíblico de Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, que dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hasta aquí la cita bíblica. Hoy nos toca analizar este interesante caso de la mujer cananea que tenía una hija poseída de demonio, y las fuertes palabras también que le dirige el Señor cuando ésta le pide ayuda. Si queremos saber la razón por la cual Cristo se expresó en esa forma, tenemos que conocer en primer lugar que las palabras que el Señor dijo de quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, esto era un dicho muy popular en Israel, dando a conocer que a unos hay que darles primero y a otros después. El evangelio tenía que ser dado por Cristo personalmente a los judíos, y estos a su vez tenían que darlo a todas las demás naciones del mundo. En segundo lugar, la mujer no era judía, sino que era cananea, de Siria y de Fenicia, o sea que pertenecía a una raza de adoradores del diablo, y por consiguiente eran enemigos de Dios y enemigos de Israel, que aun conociendo que Jehová era el único Dios que había hecho los cielos y la tierra, no le honraban, y se habían prostituido con la idolatría, y claro que conocían que había un solo Dios verdadero. Para el caso, cuando Moisés sacó de la esclavitud al pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida, los israelitas se tomaban muchos pueblos, y estos mismos pueblos impíos en su derrota reconocían que Israel lograba sus victorias porque Jehová estaba con ellos. Los sirios adoraban, servían y sacrificaban a dioses falsos. Sin embargo, el gran general del ejército de Siria, llamado Naamán, tuvo que dejar sus dioses en Siria y buscar la sanidad de su lepra en el Dios de los hebreos. Cuando el profeta Eliseo le ordenó que se zambulliera 7 veces en el Jordán, Naamán se enojó y dijo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego, refiriéndose a Eliseo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Notemos aquí que este sirio no solamente conoce el nombre de Jehová, sino que bien sabe que Jehová es el único que lo puede sanar de la lepra, con solo que Eliseo invocara su nombre. Cuando Naamán fue sanado de su lepra, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de Eliseo y dijo: oigamos las palabras de este general sirio, de donde era la mujer cananea. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Después de esta confesión, y aunque usted no lo crea, Naamán pide perdón al profeta Eliseo por adelantado, porque cuando llegue a Siria se va a ir a inclinar delante de Rimón, uno de los dioses sirios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 18. El caso de Naamán es el mismo de muchas personas en este tiempo, que desean que Dios les haga milagros, pero quieren seguir obstinados en sus idolatrías. Y volviendo a la mujer cananea, que era paisana de Naamán, esta mujer era de los que conocían a Dios, pero no lo honraban. Si esta mujer no hubiera tenido conocimiento de Dios, jamás, óigase bien, hubiera traspasado la frontera de Siria para entrar a Israel y pedir ayuda al Hijo de Dios. Los cananeos se habían convertido en idólatras, adoradores de ídolos y por consiguiente en adoradores del diablo, porque todo aquel que se inclina delante de una estatua,
se persigna delante de ella, le hacen fiesta, le rezan, le prenden velas y se la cargan al hombro los Viernes Santo, no es al ídolo a quien están honrando, porque la Biblia dice que el ídolo nada es en el mundo y que solamente hay un Dios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Lo que los idólatras hacen es honrar a los demonios, porque hay que saber esto, que detrás de un ídolo muerto está un demonio vivo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Ay de aquellos que en forma irresponsable mandaron hacer una abominable estatua y la colocaron en el cerro del Picacho de Tegucigalpa. Ay de ellos, Dios los va a llamar a cuentas, porque Dios no puede ser comparado con semejante armatoste. Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. El apóstol Pablo nos dice que todos los seres humanos saben que hay un Dios único y soberano, al que hay que adorarlo en espíritu y verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. En otras palabras, todo el mundo sabe que hay un solo Dios, y ejemplos tenemos para confirmar esto. Cuando una persona religiosa muere, sus parientes se consuelan porque el difunto descansa en la paz del Señor. Dios lo tenga en su santa gloria. Pasó a la presencia del Señor, que de Dios goce, etc. Notemos algo aquí, y es que en estas frases no aparece el nombre de San Pedro, de San Pablo, de Suyapa, de San Benito, de San Judas Tadeo, de la Virgen María, etc. Y aquí vemos algo que no tiene sentido, pues la gente mientras vive en el mundo sirve a los ídolos muertos, pero cuando se mueren todos son enviados al Dios vivo. En la mente del religioso es que Dios se está haciendo cargo de todos los muertos, pero la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Y volviendo a la mujer cananea, aquí encontramos un caso especial, porque solamente pidió un favor para la hija, pero para ella no pidió nada. Cuando el Señor socorría a los que venían a Él, por lo general usaba esta frase: tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, etc. Algunos prometieron seguir al Señor, como Bartimeo, el Gadareno y otros más, pero la cananea no hizo ninguna promesa de seguir al Señor, y cuando se fue de Cristo, se fue como vino, sin recibir nada para ella, pues lo único que pidió es que su hija fuera sacado el demonio. Al final Cristo le complació la petición, pero ambas, madre e hija, seguían perdidas en sus pecados. Podemos notar que en este tiempo hay mucha necesidad entre la gente. La preocupación abate a muchos. La tristeza y el desaliento está en los rostros. Hay enfermedad y hay pobreza. Después de los desastres que ocurrieron a finales del 98 y los temblores de tierra que se han presentado en el 99 en Honduras y parte de Centroamérica, la gente se encuentra confundida. Y hasta los mismos locutores de noticias creen que todo esto es una señal de advertencia del fin del mundo. Y toda esta situación hace que los ancianos se remonten al pasado y nos cuenten que en su tiempo la vida era más fácil. Esos tiempos ya no vuelven, dicen los ancianos, dando un suspiro. Y es que en verdad los tiempos no cambian. La Biblia dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés 7, versículo 10. Así es, son los hombres los que cambian, no los tiempos. El problema es que los hombres no cambian hacia Dios, sino a lo negativo, a lo que no aprovecha, a la vida fácil, a la religiosidad. Y todo esto trae solamente males y no bienes a la sociedad. Y es natural que cuando los males aumentan, la persona desea que Dios le ayude, pero la mayoría de las veces solamente se pide ayuda, pero no se ofrece nada a cambio. O sea que muchos desean el favor de Dios, pero al igual que la cananea, no están dispuestos a cambiar de vida, a entregarle el corazón a Cristo.
y debemos de entender que Dios puede solucionar todos los males de la gente de una sola vez, porque para Dios no hay nada imposible. Pero hay algo que muchos no han entendido todavía, y es que Dios, antes de ver la necesidad, primero ve la forma en que la persona se acerca a Él. Si vienen con el fin de servirle y adorarle, o solamente quieren el favor nada más. La Biblia dice que primero hay que buscar a Dios, o sea, atender la parte espiritual, salvar el alma, que es lo más importante, y después suplir las necesidades físicas y materiales. Así nos dice Mateo 6:33, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo será añadido. Así es que no imitemos a la mujer cananea, mejor imitemos a Bartimeo, que en su necesidad pidió ayuda al Señor, y cuando sus ojos fueron abiertos, después seguía a Jesús en el camino. Si quisiéramos enumerar a todos los necesitados que hay en este país, se contarían por millares, y estoy seguro que la mayoría de ellos desearan que Dios les ayudara, pero sin dejar de servir a los ídolos, sin dejar de honrar a las estatuas y sin dejar los vicios que en el mundo se practican y hacen. Y así, óigase bien, así no hay trato. Dios solamente ayuda y bendice a los que le entregan su corazón y están dispuestos a seguirle y a servirle hasta la muerte. Amigo, venga usted al Señor Jesucristo este día, arrepiéntase de sus pecados y reciba al Señor para que tenga vida eterna. Y así, de esta forma, estamos dando por terminado este interesante tema sobre la mujer cananea. La honra y la gloria se la damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a usted, que el Señor le bendiga. Llevarle la gloria a mi Señor, hablar de Dios como un amigo que encontré y que me llamen el fanático de Dios. Cuando adoraba los muñecos de cartón, mi vida estaba destrozada y sin valor, adoraba dioses que compraba yo con etiqueta, precio y ningún valor. Que sepan todos de una vez quién es mi Dios, un Dios perfecto que habita en la santidad, que no es de yeso, de madera o de cartón, es todo amor. Mi Salvador, tú eres el todo para mí. Mi Dios camina, tiene mano y sabe hablar. También me escucha cuando clamo en mi dolor. Sus ojos miran y contemplan toda la eternidad. Pero el muñeco que tú adoras, óyeme, lo hizo un hombre y lo vendió para comer. Pues tiene mano, tiene pie y no sabe andar. Y está clavado porque se puede romper. Que sepan todos de una vez quién es mi Dios, un Dios perfecto que habita en la santidad, que no es de yeso, de madera o de cartón, es todo amor. ¡Aleluya!
sabe andar. Y está clavado porque se puede romper. Que sepan todos de una vez quién es mi Dios, un Dios perfecto que habita la santidad, que no es de yeso, de madera o de carne,